Ya, la administración extraordinaria. Ya habíamos cachado, para que avancemos rápido, habíamos cachado que la administración extraordinaria no la ejerce el marido, ¿no? Ya sabemos ya. ¿Por qué? Porque está impedido, de larga duración. Pedido de larga duración. Ya sabemos los casos en que está impedido, el artículo, ahí el 138, ahí los da todo, pero dice que el marido sea menor de edad, que esté interdicto, que esté impedido de larga duración o desaparecido. ¿Quién la ejerce? Lee tú. ¿Quién la ejerce? El curador, que será por regla general la mujer, excepcionalmente un tercero. A, administración ejercida por la mujer, llamado curador. Excepción, disipación del marido. ¿Cómo es eso, disipación del marido? ¿A qué se refiere? Mira, aquí lo que quiere, ¿Por incapacidad relativa? No sé si lo que quiere decir es finalmente que el marido podría administrar En caso mantendría ciertas facultades, porque ya sabemos que la disipación es una... es la dilapidación, no sé, o que no se vaya a administrar tu dinero, una cosa así, pero no está ahí Claro, absolutamente incapaz. O sea, por eso pues, te hablaba yo que podría caber dentro de una exacto. nulidad relativa. ¿El profe dice algo acá esto? No dice nada. No, no dice nada. Bueno. A ver, escuchémoslo, pero déjame escucharlo. Déjame ver que no dice nada. No, espera. Ya, espera, está en eso. Ya, pero no dice nada, no dice nada. Ya, pero mira, quedémonos con que acá, bueno, por lo que logré escuchar del profesor, es que esta cuestión, ¿me escucháis? Sí. Que esta cuestión va a ejercer la administración de la mujer porque el marido está impedido, ¿no? De larga duración, por regla general ella, y va a estar sometido a las reglas de curaduría. Entonces son más exigentes, ¿ya? Va a administrar igual que la mujer, que el marido, pero con las mismas restricciones del marido. Esto quiere decir que para vender un bien raíz, por ejemplo, requiere Va a tener que pedir judicial. judicial. Sí, Exacto. entiendo. En cuanto a la responsabilidad, su administración obliga el haber social y el propio del marido, salvo en cuanto apareciere o se probare que dicho acto o contrato se hicieron en el negocio personal de la mujer. O sea, ¿quién prueba eso? ¿El marido? No sé, no creo que la misma mujer pruebe que se hizo en beneficio de ella. Pero me imagino que ahí va a haber no sé quién lo irá a probar. Entonces ahí una pregunta. No sé si te podéis leer el artículo 1760. Ahí lo tengo aquí. Todos los actos y contratos de la mujer administradora que no le estuvieron vedados por el artículo precedente se mirarán como actos y contratos del marido y obligarán en consecuencia a la sociedad y al marido, salvo en cuanto apareciere o no se probare que dichos actos y contratos se hicieron en el negocio personal de la mujer. Ya. Bueno, esa es la excepción. O sea, la regla general es que obliga en absolutamente todos los actos, tal y como si el marido lo estuviera ejerciendo. El tema es que hay un cierto grado de responsabilidad de la mujer, porque no es solamente la figura de la mujer, sino que la toman como una curadora. Entonces, si hay actos, lógicamente, que son de su mismo, que lo hizo para su provecho, ahí el curador tiene alguna sanción. Entonces, por eso yo creo que lo lanza ahí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la administración ejercida por un tercero? Las reglas generales para las guardas, quien administra los tres patrimonios. El término se termina por decreto judicial cuando la causa que la originó, el marido, recupera las facultades administrativas. Lógico.
La accidental, léela tú. ¿Qué es? Es aquella que procede por intermedio del marido que no sea de larga o indefinida duración, siempre que la demora derive perjuicio. Quien la ejerce corresponde a la mujer, quien debe solicitarla al juez, el que deberá concederla con conocimiento de causa. Responsabilidad: la mujer obliga los bienes del marido y los sociales como si el acto lo celebrase el marido y solo compromete los propios cuando el acto le reportase beneficios. Ya. Lo mismo, la misma regla que la anterior Que en la cuanto a la anterior, sí, responsabilidad, ¿no? Dice seguridad. que finalmente tiene que ser una regla de curaduría, porque finalmente, o de las guardas en general, porque al final, si el curador se aprovecha o si el guardador se aprovecha de los bienes de su pupilo, igual está transgrediendo ahí. Claro. Ya. Ahí está la cuestión. Y ahí termina. Esto es todo. No hay nada más que eso. Ya. Yeah. Súper corta. Si te hacen una pregunta, esto es súper corta. Después viene la disolución. Aquí se mete un poquito más denso, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las causales de por qué se puede disolver la sociedad conyugal? Hay dos grandes vías. La vía Por vía principal. consecuencial y por la vía principal, por la principal o directa. ¿Qué significa consecuencial? ¿Por qué se le llama así? Por las causales de término. Claro, porque ¿qué pasa cuando alguien se muere? Pues? Bueno, ahí está, pues. Ahí dice: muerte de uno de los cónyuges, declaración de nulidad del matrimonio, sentencia firme del divorcio, sentencia que acoge la rectificación de sexo a nombre por razón de identidad de género. Ya, esas son por vía consecuencial. Es decir, O sea, porque finalmente se le dice vía consecuencial porque a consecuencia del término del matrimonio, porque finalmente aquí lo que se termina el matrimonio, ¿sí? sucede después la liquidación o la disolución, perdón, la disolución de la sociedad conyugal. En cambio, por vía principal o directa es cuando uno lo pide. Claro, Porque acá en la directa el matrimonio continúa. Lo que se pone claro. término al régimen. ¿Cachai? ¿Y cuáles son los medios que dispone el legislador para disolver la sociedad conyugal? Ya veo la declaración de muerte presunta, lógico, porque a propósito de eso se declara la muerte presunta, para administrar los bienes de la persona. Claro. La sentencia de separación de bienes, ya lo habíamos visto, y la separación judicial, y los pactos de separación de bienes y participación en los ganancias. O sea, esos son los medios directos. Y lo otro son los medios por los cuales se termina el matrimonio y a consecuencia de ello viene la disolución de la sociedad conyugal. Sí, ¿Entendiste conyugal. esa parte? Sí, no me queda claro. O sea, Esto lo preguntaron harto. por Sí. vía consecuencial son las causales que dan término al matrimonio. ¿Ya? Exacto. Y ahí Y ahí, están y ahí te establecidas. acordáis, y ahí te podías acordar tú. Por eso a lo que me refiero yo es que finalmente esta materia no hay que, esta parte no hay que andarse la memoria porque No, no te cabe. claro. ¿Dónde te cabe? Lo que tenéis que entender es el porqué de la weá. Ya. Entonces, si se disuelve la sociedad conyugal, ¿qué pasa? Se forma una comunidad a título universal entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente en el caso de que uno muera y Y los los herederos herederos. del fallecido. ¿Ya? ¿Sí? Hay una administración por parte de los comuneros, se pone fin al derecho de goce del haber social sobre los bienes integrantes del haber propio de cada cónyuge. ¿Cuál es el derecho de goce? El derecho de goce, el uso de las ganancias que produjo la sociedad conyugal, Los frutos. los Claro, frutos. ¿Sí? claro, porque habíamos visto que la sociedad conyugal se hacía cargo de todos los gastos de mantención que tenían los bienes inmuebles, a pesar de que no fueran de ellos. Por ejemplo, los bienes inmuebles de la mujer, bienes propios,
pero le quedaba vedado el goce de esto. O sea, la mujer no aprovechaba los frutos, sino que la misma sociedad. Entonces, es lógico que se ponga fin a los frutos. ¿Cachai? Después, la mujer, si no renuncia a los gananciales, a la disolución de la sociedad conyugal, puede ella o sus herederos aceptarlas o rechazarlas. Aquí la idea es que depende. Si se disuelve la sociedad conyugal y el marido la administró como las pelotas y dejó puras deudas, es mejor renunciar a los gananciales, sobre todo. O Claro. sea, ¿qué gananciales si no hay ni gananciales? O sea, tenéis que renunciar de una. Porque a las finales el profesor como que hacía parecer que la renuncia a los gananciales era como algo injusto. Es como un derecho adicional a la mujer y como injusto, porque al final la mujer renunciaba a los gananciales y a pesar de haber disfrutado toda la sociedad conyugal con ellos. Entonces como que... Pero está hecho para eso. O sea, Cuando claro, porque, hay una porque mala el hombre, administración. porque el hombre no tiene el derecho a renunciar a esos gananciales. No, pues si él es el dueño, sí, ¿cómo va a tener derecho? Bueno, ¿qué pasa cuando termina la sociedad conyugal? Se forma una comunidad, habíamos dicho, la administran los mismos comuneros, ya sean los cónyuges o ya sean los herederos del cónyuge fallecido. Se pone fin al derecho de goce. Si la mujer no renuncia a los gananciales, lógicamente puede aceptar ella o los herederos lo que venga. Nace el derecho de pedir la liquidación de la sociedad conyugal, que es distinta a la disolución. ¿Cuándo la liquidación de la sociedad conyugal eh, se hace conjuntamente con la disolución de la sociedad conyugal? Por ejemplo, si se termina la sociedad conyugal, Ah, se disuelve, por escritura pública, solo por escritura pública, claro, por vía Presen- directa. por vía directa, presentada en el tribunal. Todas las causales de vía directa es esa. Ya, si Ya, te llegan a preguntar eso, porque al final ninguna causal de vía consecuencial te lleva a la disolución de inmediato. Porque si muere uno, hay una comunidad, no se ha liquidado. claro, Si hay una declaración de nulidad del matrimonio, se anula el matrimonio. ¿Y qué pasa con la pero no hay, sociedad conyugal? no, pues, o se hace posterior o se pide en forma conjunta cuando tú presentas el trámite de divorcio. ¿Qué pasa con la sentencia firme de divorcio? Si no se pide, como estás diciendo tú. ¿Qué pasa con las... en todos estos casos se tiene que pedir, a eso me refiero. No es que se haga solo. Pero en la vía principal se hace solo. O sea, si alguien pide la declaración de muerte presunta, el juez va a hacerlo, va a designarlo, va a liquidar la sentencia de separación de vida, bueno, y todo eso. Pero yo creo que ese es el tema. Ujú. Ya. ¿Qué más? Se determina en forma irrevocable el activo y el pasivo social. Lógico, po. Si el efecto de disolver la sociedad conyugal es ese mismo. Ahí falta un efecto ¿Cuál es? eh, al término de la disolución de la sociedad conyugal. Tiene que ¿Cuál? ver con los efectos directos que produce en el matrimonio cuando queda todavía el matrimonio vivo y no la sociedad conyugal. ¿Cuál es el efecto? La comunidad, po. Pero, pero hay otro efecto aparte de la comunidad, si ese efecto de la comunidad es universal, se supone, porque hasta que no se hasta que no se Ah, pida la ya, sí, liquidación. tú te referías a la presunción de derecho. O sea, por ejemplo, si suponte tú que se disuelve la sociedad, o sea, perdón, se disuelve la sociedad conyugal, ¿no es No, cierto? es más fácil, mira, cuando Y, uno, y aún no ha cuando habido yo, liquidación. mira, escúchame, cuando Ya. yo estoy casado, listo, estuve 10 años casado en sociedad conyugal, pero resulta que ambos están teniendo bastante ganancia en sus respectivos trabajos y decidieron poner fin a la sociedad conyugal. ¿Qué se produce por antonomasia? Lo que pasa posteriormente a la liquidación de esos bienes, o cuando se determina el activo y pasivo social y hay una liquidación de esos bienes. O sea, se vendieron los bienes, siguió el matrimonio, evidentemente hay un nuevo régimen matrimonial que deben elegir los contrayentes.
o participación en los gananciales, o régimen de separación total de bienes. Es lo que se produce cuando no hay finalización del matrimonio. Es lo lógico. Sí, pero yo pensé que te referías por ejemplo, ya, suponte tú que se termina la sociedad conyugal por alguno de la vía consecuencial, ¿no? Por alguno de estos de vía consecuencial, ¿no? Suponte tú una No, sentencia firme de divorcio y que tú no no pediste, por vía directa. ya, pero suponte tú que, si yo te entiendo que sea por vía directa, pero me refiero a que subsiste igual la sociedad, o sea, la sociedad conyugal se disuelve, pero no se liquida, ¿no? Queda ahí No, pues, permanentemente. Cuando queda ahí no, permanentemente, suponte tú, los comuneros, ¿no? Empiezan a gastar dinero, a comprar bienes. El tema es que se entiende que hay una presunción de derecho que se ha comprado con bienes de la sociedad conyugal, pues si no se ha liquidado, no se ha determinado la liquidación. Entonces, yo pensé que te referías a esa, ¿no? Porque yo me acuerdo que el profesor a cada no, rato decía que hay una presunción de derecho en el sentido de que si, bueno, no sé si es de derecho o una presunción simplemente legal, no recuerdo. Pero hay un artículo ahí, bueno. Sería bueno que lo revisáramos, no sé si lo podemos encontrar, pero está dentro de las normas de la administración, o casi la disolución. Yo lo voy a tratar de buscar en todo caso. No sé si lo encuentro. Acá está, mira, acá está. No, tampoco es. Voy a poner aquí pausa. Ya, entonces, íbamos, ya vimos los efectos. Los efectos, en resumen, son: se forma la comunidad, ¿no es cierto? Hay una administración de los comuneros, se pone fin al derecho de goce, la mujer puede, digamos, aceptar o rechazar la disolución cuando renunciando o no renunciando a los gananciales, que es el derecho que le nace. Nace el derecho para pedir la liquidación y se termina el activo y el pasivo. Los momentos. Aquí es lo que estaba hablando, léelos tú. Simultánea a la disolución, cuando los cónyuges deciden cambiar su régimen matrimonial, pacto de separación de bienes o participación en los gananciales, siempre que la escritura pública se proceda a la liquidación, o diferida por otra causal, se deberá realizar posterior muerte. Muerte de uno de los cónyuges, por ejemplo, salvo que la mujer o sus herederos renuncien a los gananciales. ¿Por qué salvo que los herederos renuncien a sus gananciales? Porque si no renuncian, ¿qué pasa? Hay que liquidar. Claro, pues hay que liquidar. Si no renuncian, no, pues, si están renunciando. Ya, ahí están las fases. Las fases para la liquidación es la confección de un inventario y tasación de los bienes. Lógico, hay que ver cuántos bienes muebles hay en la casa, hay que tasar los bienes muebles e inmuebles. La formación de un acervo bruto o común. Luego de haber hecho todo ese inventario y tasación, se ve cuánto es lo que hay, ¿no? Claro. Luego se distribuye, se deduce todo lo que corresponde a recompensa, todo lo que deba la sociedad conyugal a los cónyuges o los cónyuges a ella. Luego viene la adjudicación de los bienes, ¿no? Donde se divide el activo y el pasivo entre los cónyuges, proporcionalmente. Recordemos que solamente la mujer será obligada en igual proporción el 50% de las deudas, Claro. o su heredero. La adjudicación de los bienes va a ser como finalmente el acervo líquido, como decía el profe. Sí, Porque el pero otro, ese es el otro es el acervo bruto. el acervo bruto, pero bueno, cuando se hace en forma directa la liquidación, o sea, la liquidación de los bienes es mucho más fácil porque tú lo dejas estipulado. Esto es tuyo, esto es mío, y chao, se acabó porque existe un acuerdo entre ambos. O sea, sí, pues, pero ya habíamos cachado que la sociedad conyugal, suponte tú que
hay que liquidarla y como una sociedad hay que hacer lo mismo que hubiéramos hecho, no sé, una De- sociedad, un balance de- del año, claro, sí, pero como me una refiero, empresa, pues en el fondo, ¿no? claro, es como una empresa, pero me refiero a que ya habíamos visto que los bienes inmuebles que sean propios se devuelven, ¿no? Eso se devuelven, ¿no? Pero Claro, si hubiera, luego de haber hecho esta deducción de todo, pagar las obligaciones y las recompensas y todo eso, si hubiera ganancia, específicamente ahí nace este derecho o aceptación de los gananciales. Eso es los gananciales. Los gananciales son un acervo líquido. ya. Es el acervo líquido. ¿Cachai? Entonces, aquí están las opciones. Léelo. ¿Cuándo puede aceptar o renunciar? La Ya, aceptación pues, de los ya, gananciales. se aceptan cuando es privativo la mujer o sus herederos. B, beneficio de emolumento. La mujer responderá hasta las concurrencias de su mitad de los gananciales, opera respecto del marido y del tercero. Así se llama, beneficio de emolumento. Ya. Emolumento, si así estoy dando cuenta. Patrimonio del 150 y frutos del 166, 167 Qué ingresan a la terrible, qué comunidad. terrible, qué terrible, qué terrible, Bueno, qué terrible. Por eso te digo que es una norma brígida. O sea, es como que ya, de verdad quiero a este weón, a pesar de que lo haya administrado, le voy a ayudar. Eso es la aceptación de los gananciales, finalmente. claro, Porque claro, en un evento, imagínate que la sociedad no pueda pagar sus deudas. ¿Qué claro. hay a aceptar? ¿Vaya a aceptar más deudas? No. Ya, ahí Pero, está, la pero eso, responsabilidad de las deudas sociales de la mujer junto al marido. ujú, Ya, y la renuncia, hay una confusión de derechos de la sociedad, derechos del marido. Se confunden los derechos en el sentido que el marido es el único, va a ser el único responsable de las deudas. No hay nadie más, pues si la mujer no se va. Se confunden los derechos, es así como los derechos sociales, una cosa así, con los de la mujer, o sea, con los del hombre, ¿o no? claro, ¿A eso se refiere? claro. Ya, la mujer conserva su patrimonio, qué rico, los frutos del 166 y los del 167. La retroactividad, ambas lo son, se entienden aceptados o renunciados a partir de producida la disolución de la sociedad conyugal. O sea, una vez de liquidada, si yo acepto los gananciales, se entiende que lo acepté desde la disolución. Eso es Claro. el efecto retroactivo. Ya, ¿qué más? Aquí el profe habla de las operaciones, el acervo bruto. A ver, léelas tú. Ya. Acervo bruto común. Los bienes que integran el haber social y sus frutos. Bienes de los cónyuges sobre los cuales la sociedad conyugal tenía derecho legal de goce. Los bienes del patrimonio reservado a la mujer si ella o sus herederos han aceptado los gananciales. Ahí caben los del 150 y los frutos del 166, ¿cierto? Sí, Se gustó. todo. Los frutos del patrimonio especial de la mujer si ella y sus herederos han aceptado. Ahí está, me está dando la Es lo respuesta del solo. 166, pues claro. Sí. Viene adquirido a título oneroso por uno de los cónyuges, una vez disuelta la sociedad conyugal. Lo de Bien, ahí está lo que hablamos de la presunción de, que no sé el artículo, bueno, sería bueno verlo. Ya, pero dale. viene adquirido a título oneroso por uno de los cónyuges una vez disuelta la sociedad conyugal. Bienes ocultados o sustraídos. Buena. Claro, Indemnizaciones. ahí también hay una norma especial o específica, porque la norma dice que los deberá devolver doblados. No es que no es así nomás, pues. Si yo Los, oculto, sustraigo un bien, los tengo que devolver doblados. También hay una norma ahí, no recuerdo qué norma es del Código Civil, pero el profesor lo decía, que no sé, pues si estoy ocultando algún bien o sustrayendo algún bien del acervo bruto, eh, podría perfectamente, cuando se sepa, hay una sanción ahí. Pero no sé qué artículo, Ricardo. Pero en definitiva estos son. Y las indemnizaciones, las ¿ya? indemnizaciones dadas por tercero por compañía de seguro debido a la destrucción de bienes sociales.
Ya, entonces, todo esto, lo que está aquí, Corresponde es al lo, acervo bruto. es lo que tenemos que ir viendo ya, con un checklist. Esto queda acá, todo esto. El acervo líquido, aquí está ya hecha la deducción, ¿cómo quedan? Los bienes propios de cada cónyuge se devuelven, lo que te decía yo, los aumentos ¿Sí? que provengan de causas naturales, o sea, la accesión, ¿no? ¿Sí? Las recompensas e indemnizaciones que la sociedad debe a esos cónyuges. La regla general es que se divide por mitades, así el tema de la distribución de los gananciales. Eh, hay excepciones, ¿no? Si en las capitulaciones se hubiera convenido otra forma de distribución, si la esposa hubiera renunciado a las capitulaciones matrimoniales a todo parte de los gananciales, ocultación o sustracción de bienes. Viste que aquí hay excepciones porque Sí. aquí los devuelve doblados, ya no es por mitades. Mujer o heredero renuncian a los gananciales, si algún heredero renuncia a los gananciales, si el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido acordaron una forma diversa. La adjudicación. Léelo tú. División de activos, se aplican normas de partición de bienes hereditarios. División de pasivos, se distingue obligación a la deuda, responsables de terceros de las deudas, marido. Las deudas se hacen efectivas en su patrimonio, sin perjuicio de la recompensa. B. Contribución a la deuda, quien deberá soportar finalmente el pago de la deuda social, mitades entre los cónyuges. O sea, hay deudas que debe responder el marido como sociedad y hay otras en que debe dividirse entre ambos cónyuges. Claro, lo que decía el profe cuando revisamos el tema del pasivo de la sociedad conyugal, había que estarse a dos conceptos. La obligación a la deuda, o sea, ¿quién es el obligado a la deuda? El marido. Si el marido era el administrador y el dueño de los bienes sociales y los bienes propios se confundían. El marido es el obligado a las deudas. ¿Quién va a contribuir a Correcto. las deudas? Ambos. Ah, sí. Ambos. Porque finalmente, ¿quién deberá soportar una vez hecha la deducción completa del acervo bruto, una vez definido el acervo líquido? Vamos a ver quién puede contribuir a la deuda, dependiendo lógicamente si la mujer acepta o no acepta los gananciales. Pero la regla general es que es por mitades. Sí. Y se hace con las reglas de la partición de los bienes hereditarios. O sea, con esas reglas. Que nosotros no tenemos idea porque no nos han pasado ese ramo. A no ser que tengáis civil con el, ¿cómo se llama? Con el... ¿No sabes cuál es la partición de los bienes No, pues no, yo en no herencia? tengo. No, Puta, es vos, que, pero que tú te si has manejado más, pues yo no, el nada. 50% se divide, el 50, cuando fallece uno de los cónyuges se divide mitad y mitad, pero en esa otra mitad que caben los hijos,